El Centro Espírita Rutas de Luz les da la bienvenida en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con nuestra oración de apertura para armonizar el ambiente e invitamos a nuestra querida Marujita para que por favor nos haga la oración. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. En este momento, unidos de pensamiento, con ese sentimiento de amor hacia nuestro Padre, para darle las gracias por todas las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. Pero especialmente, Señor, por la oportunidad que tenemos de cada día aprender de esta bella doctrina que nos enseña, nos da la luz y el esclarecimiento para que todos, unidos de pensamiento y de sentimiento, le agradezcamos al Padre de bondad y de misericordia por enviarnos al Maestro Jesús como nuestro guía y modelo del planeta de la Tierra, ese ser maravilloso que nos da esa fuerza de voluntad para todos los días poder seguir en este camino de la evolución y el perfeccionamiento. A todos los benefactores del bien, gracias también por acompañarnos. Y también, Señor, darle gracias por todas las personas que se acercan a compartir las enseñanzas del Evangelio, de esta bella doctrina que nos abre ese camino perfecto que todos debemos de buscar. Hoy, Señor, encomendamos esta tarde para que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica, realicemos con amor nuestros trabajos que nos han sido encomendados. Encomendando también a todas nuestras familias, Señor, nuestros seres queridos y las personas que no nos quieren bien, también las encomendamos para que ellas puedan recibir la luz y el esclarecimiento, ofreciéndoles, Señor, esta tarde con mucho amor y estando todos conectados en el mismo pensamiento para disfrutar de esta tarde, este bello conocimiento que nos traen del Evangelio en el día de hoy. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por su amor infinito, que su paz y su amor reinen en cada uno de nosotros, pero ante todo, Señor, que se haga su santa voluntad en cada uno y que así sea. Gracias. Así sea. Para continuar con la tarea, le damos la palabra a nuestro querido conferencista Jorge Berrío, quien se inició en la doctrina espírita hacia el año de 1976 en la Sociedad Espírita de Cartagena. Presidente y fundador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena de Indias. También fue director administrativo y fundador de la Fundación Remanso de Amor en la misma ciudad. Actualmente es el presidente de la Confederación Espírita Colombiana Confecol. Es un conferencista de orden nacional e internacional. Te damos la palabra, Jorge, y el auditorio es completamente tuyo. Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos. Reciban un fraternal saludo a todos ustedes que con mucho amor hoy nos sintonizan en esta oportunidad que nos da este querido grupo Centro Espírita Rutas de Luz aquí en Bogotá, Colombia. Es una alegría poder compartir el conocimiento, la propuesta espírita. Es una oportunidad extraordinaria para que todos podamos estar siempre en esta propuesta consoladora, que es la propuesta espírita. Vamos a ver aquí. Tú lo estás viendo. Ahora sí. Gracias. Disculpen las fallas técnicas. Entonces, gracias a ustedes por la presencia, por el estar aquí. Y hoy vamos entonces a estudiar el Evangelio o la Buena Nueva. Un estudio que vamos a hacer de lo que corresponde para nosotros el significado de lo que es el Evangelio y la propuesta espírita sobre las enseñanzas morales que nos dejó el Maestro Jesús. El Nuevo Testamento, que es el texto bíblico, Germán, ¿podemos quitar las imágenes, las cámaras, para que se vea mejor el texto? En la estructura del Nuevo Testamento vemos que hay los evangelios, que son los 4 libros que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Los históricos, que son los Hechos de los Apóstoles, es un solo libro. Las epístolas paulinas que escribió Pablo de Tarso son 13 libros, como ahí lo vemos. Y las epístolas generales, que son 8 libros, Hebreos, Santiago, Pedro, 2 cartas, Juan, 3 cartas y Judas, 1 carta. Y aquí, Germán, podemos quitar esto, vamos a ver cómo se quita aquí. Pero yo no estoy viendo. Ah, bueno, voy a cerrarla ya. Gracias. Ah, bueno, ahora sí. Y los proféticos, que son el Apocalipsis, que es un solo libro, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando la estructura del Nuevo Testamento. El Evangelio, los Evangelios, que son 4, fueron escritos uno por Mateo. Mateo, como dice allí en la presentación, Leví, hijo de Alfeo, escribió la historia del Hijo del Hombre para los israelitas que se cristianizaron, comparando la buena nueva con los textos antiguos y utilizándose de las figuras comunes al pensamiento hebreo. Es decir, Mateo lo que logró fue escribir las enseñanzas que dejó el Maestro Jesús con las enseñanzas que estaban dentro de la tradición judía, que era el Antiguo Testamento, para demostrar que si era él enviado, si era el Mesías. Ese fue su escrito, porque él conocía muy bien las enseñanzas del Antiguo Testamento, las dejadas por Moisés y los antiguos profetas, ¿no? Tenemos también el Evangelio según San Marcos, que escribió Marcos, que sirvió de intérprete a Pedro. Registró con, aquí dice, con exactitud, aunque no en orden y palabras y obras de Jesús. Marcos también se llamaba Juan, tenía Juan Marcos, era el nombre de él, hijo de María de Jerusalén, en cuyo hogar los cristianos se reunían y donde Pedro, al salir del presidio, se refugió. Conoció de cerca las lides apostólicas de Pablo y Bernabé, de los cuales se apartó en Perche, Turquía, y retornó a Jerusalén. Fue convocado después por Pedro a la tarea en Roma, en donde escribió su narrativa dirigida a los romanos principalmente. Marcos escribió más hacia los romanos convertidos al cristianismo, con todas esas enseñanzas que le dijo Pedro y Pablo. El Evangelio de Lucas. Lucas fue médico sirio de Antioquía, él era originario. Recién convertido por Pablo, residió en Cesarea, en el hogar del diácono Felipe, de quien emocionado escuchó las narraciones orales de los acontecimientos, y en Jerusalén oyó los mismos hechos contados por Tiago el menor. El Evangelio de Lucas es el más extenso y el mejor escrito. Es el mejor escrito de todos los evangelios. El de Lucas es el que sobresale, quizás porque era un hombre estudioso, ¿no? Y un hombre letrado que tenía mucho conocimiento. Él también escribió los Actos de los Apóstoles. Ese texto lo escribió Lucas. Y tenemos por cuarto el Evangelio según San Juan. Juan es el discípulo amado, era el más joven. Místico por excelencia, escribió en griego para los cristianos que ya conocían el mensaje. Más allá del Evangelio, escribió el Apocalipsis y 3 cartas. Su evangelio es el evangelio espiritual. Quizás mucho amor, mucha espiritualidad, porque como fue el que estuvo más cerca del Maestro Jesús en todos los momentos, en ningún momento se alejó de él, estuvo en la crucifixión, estuvo en todos los momentos, estuvo este gran apóstol que fue Juan. Entonces así vemos que de todos estos cuatro escritores de las palabras del mensaje del Maestro Jesús, miren, ahí lo vemos, la cantidad de capítulos y de versículos que escribieron. El más extenso en versículos es el de Lucas. En capítulos es Mateo. Entonces, todos 4, esos son los 4 escritores de las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Como vimos en las referencias, los únicos que conocieron al Maestro Jesús y lo convivieron con él fueron Juan y Mateo.
Marcos y Lucas ya fueron discípulos de Pablo y de Pedro. ¿Sí? Entonces, vemos así cómo se identifica. Al pasar el tiempo, muchos años, muchos siglos, llega nuevamente la doctrina espírita como una gran revelación. La propuesta espírita que se comienza el 18 de abril de 1857 con estas revelaciones espirituales, este mensaje consolador, cumpliendo la promesa que dejó el Maestro Jesús, que enviaría al Consolador para recordarnos las enseñanzas que no estábamos recordando claramente, lo habíamos desdibujado de su esencia. Ya estaba publicado el Libro de los Espíritus y en el año de 1863, como consta en su biografía, él se retiró a su casa de campo, el maestro Allan Kardec, en Saint-André. Ahí trabajaba 16 horas por día, en absoluto secreto, con el propósito de cumplir un nuevo libro, una nueva obra. El espíritu de San Luis, a través del medium casi mecánico de nombre de Ambrel, ya había anticipado la siguiente información. La obra que estás escribiendo tendrá una considerable influencia. La duda sobre el objetivo del espiritismo debe ser despejada. Ese es un punto importante, dado que hasta aquel momento las personas no tenían aún una noción suficientemente clara con respecto a las finalidades del espiritismo. Es decir, que no sabían qué camino seguirían aquellas enseñanzas que estaban siendo entregadas en Francia para el mundo. Mientras tanto, con la llegada de esta obra, el Evangelio, la doctrina espírita iba a mostrar claramente su rostro. ¿Para qué vino? Y expresaría que sus verdaderas finalidades estarían relacionadas con la transformación moral del ser humano. Las verdaderas finalidades estarían relacionadas con la transformación moral del ser humano. Era habitual verlo trabajar a partir de la madrugada del 10 de septiembre de 1863, allí en su casa de campo, entre la arboleda, los árboles, en absoluto aislamiento, y él, allí, en esas reflexiones profundas, organizando todo esta gran obra, él regresa a París hacia finales de septiembre y estuvo aguardando la orden de los amigos espirituales para la publicación del nuevo libro. El aviso llegó, ¿cuándo llegó? El 15 de enero de 1864, de la siguiente forma. Yo os digo en verdad que los tiempos son llegados. Al día siguiente, o sea, el 16 de enero, por la mañana, el manuscrito del libro Imitación al Evangelio según el Espiritismo, que es el nombre primero con que se publicó, fue entregado personalmente por Allan Kardec a su amigo y editor Didier. Didier recibió allí este libro y dice Kardec, palabras textuales, dice: es preciso que esta nueva obra esté a la venta en abril próximo, cuando el espiritismo cumplirá 7 años de vida. Y así se hizo. Así se hizo. Pues la primera edición de esta obra destacada vio la luz en abril de 1864. Un gran momento, ¿no? Abril de 1864 se publica el libro Imitación al Evangelio según el Espiritismo. El Espíritu San Luis reitera una vez más la importancia del Evangelio mediante el siguiente comentario. Con esta obra, el edificio doctrinario que emprendimos contigo comienza a destacarse en el horizonte con su verdadera cúpula. Ahí le está dando este mensaje, está dando una reafirmación, ¿no? Una reafirmación de lo que realmente significa este libro.
porque es el objetivo de la doctrina espírita buscar la transformación moral del ser humano. Y así, Allan Kardec, con gran propiedad, al publicar este libro, sintetiza los beneficios relacionados con la nueva obra. ¿Cuáles son estos? Primero, el espiritismo es la clave que explica muchos puntos oscuros de la Biblia. Ahí encontraremos la explicación de muchos puntos oscuros del texto bíblico que fueron mal interpretados a través de la historia. Es una obra para uso de todos, el Evangelio según el espiritismo. Es el rumbo seguro para la felicidad verdadera. Es la apreciación de la enseñanza moral de Jesús. Por eso el doctor Becerra en un mensaje dice, estudiemos a Kardec para comprender a Jesús, para comprender más el Evangelio. Porque es que con la doctrina espírita, al estudiar la doctrina espírita, vamos a conocer las leyes divinas que van a ayudarnos a comprender las enseñanzas que no dejó claras el Maestro Jesús, porque como él hablaba en parábolas, y no podía decir todo porque deslumbraría con la verdad, porque el hombre no estaba preparado aún para recibir estas enseñanzas. Entonces, el maestro Allan Kardec, en 1866, aparece publica él la tercera edición con algunas modificaciones en la redacción e importantes agregados, ya con el formato y con el título definitivo. ¿Cuál es el título definitivo? No, El Evangelio según el Espiritismo. Ese es el título definitivo. Vean que dice el Evangelio según el Espiritismo. Es según la interpretación que dan los espíritus y la doctrina espírita. Espiritismo, doctrina espírita. No es la interpretación ni es el mensaje del Evangelio de X o Y persona. Lo que yo pienso, lo que yo digo, no. Es según el espiritismo. Por eso tenemos que estudiarlo detenidamente para que podamos conocer bien la propuesta espiritual de la doctrina espírita y poder así decir, entiendo la doctrina, entiendo el mensaje. Porque muchos queremos es adaptar a nuestro parecer lo que interpretamos y no, hay que estudiar lo que enseña la doctrina espírita, el espiritismo. Entonces, las materias que los evangelios contienen, explica el maestro Allan Kardec en la introducción, puede dividirse en 5 partes, que son en los textos del evangelio, ¿no? Los hechos comunes a la vida de Cristo, que son muchos. Las predicciones que hizo el maestro Jesús, los milagros, entendidos en ese momento como los milagros, ¿no? Las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la iglesia. Estos 4 puntos han dado mucho de interpretación, de discusiones, de todo tipo de visiones. Sin embargo, el quinto parte, que es la enseñanza moral, que dice el maestro Kardec, ha pasado a través de los años y no se ha creado ninguna otra interpretación, porque está lo más puro, lo más claro de lo que debemos alcanzar los seres humanos. El libro, el Evangelio según el Espiritismo, se basa en esta parte, ¿no?, que contiene el Evangelio explicado y enseñado por el Maestro Jesús. La enseñanza moral. La enseñanza moral. Por eso no debemos detenernos ni en los milagros, ni en los hechos comunes de la vida de Cristo, ni en las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la iglesia, ni las predicciones. No, lo que tenemos que basarnos los espíritas es la enseñanza moral. Estructurarnos, porque es que hay unas falencias morales. Por eso dice Juana de Ángelis, esta querida mentora, en un mensaje, la humanidad necesita más de amor que de pan. Porque si existiera, si diera más entre nosotros el amor, no habría tanta hambre, tanto desequilibrio, tanta desarmonía, tantas injusticias. ¿Por qué? Porque sabríamos actuar con verdadera espiritualidad. Entonces nosotros necesitamos saber que el maestro Allan Kardec enseñó esto, la parte moral. Por eso dice en la segunda carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 20, dice: ninguna palabra de la Escritura es de interpretación particular. El maestro Kardec se basó en esto de la enseñanza moral para que las interpretaciones particulares no se dieran, sin embargo, se dan. Y vemos cómo hay tanta división aún en la doctrina espírita, por más que se preservó, sigue habiendo esas interpretaciones personales tomadas como verdades absolutas, ¿no? Hay un gran error, un gran error. Es tanto así que el estudio que hizo el maestro Allan Kardec, que el libro El Evangelio según el Espiritismo es una parte fundamental del desarrollo del libro tercero, que es las leyes morales del libro de los espíritus. Ya sabemos que el libro de los espíritus está dividido en 4 libros, ¿no? El libro tercero, las leyes morales, que tiene 306 preguntas y respuestas, donde vamos a encontrar esas respuestas a por qué sufrimos, por qué estamos aquí, por qué hay pruebas, por qué expiaciones, a qué se debe esas necesidades educativas tan fuertes que tenemos que nosotros vivir aquí encarnados en un planeta como la Tierra, un planeta de pruebas y de expiación. Entonces así el maestro Kardec cómo organizó bien a través de la guía del espíritu de verdad y con el equipo de trabajadores espirituales del Consolador, lograron establecer que uno, cuando está estudiando la propuesta espírita, en el libro tercero profundiza mucho más el Evangelio según el Espiritismo. Obra maravillosa de enseñanzas morales. En el Evangelio según el Espiritismo, como dice en el frontispicio de esta obra, contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación en las verdaderas situaciones de la vida. Es decir, ahí nos está diciendo en el frontispicio del libro que este evangelio, según la propuesta espírita, nos da todas las explicaciones de las máximas morales, su concordancia con el espiritismo, cómo concuerda, cómo se conecta, cómo amplía la realidad de por qué debemos aplicarla en las diversas situaciones de la vida, y así vamos haciendo en nosotros un proceso de reeducación, de transformación moral que es necesario para ser felices y vivir en armonía, ¿no? Y también puso él en el frontispicio: solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Esa es la verdadera fe, la fe razonada. Y el espiritismo lo que nos ayuda es a entender y comprender profundamente a través del Evangelio, según el espiritismo, las enseñanzas morales que él nos dejó. También nos explica allí el maestro Allan Kardec cuál es el objetivo de esta obra. El objetivo para ti, para mí, para nosotros, dice así: libro escrito por Allan Kardec conteniendo las máximas de Cristo con las explicaciones dadas por los espíritus superiores. El objeto exclusivo de esta obra es la enseñanza moral del Evangelio. Miren qué bonito esto, ¿no? Cómo se está aclarando de que son explicaciones dadas por los espíritus superiores y que él usó el método de la concordancia, de la universalidad, verificando en distintos puntos, a través de distintos medios, la exactitud y la concordancia de las enseñanzas, si eran realmente de espíritus superiores. Y es la enseñanza moral, el objeto exclusivo de esta obra. Para no entrar en discusiones si Jesús estuvo, si no estuvo, si murió, si no murió, si tuvo cuerpo, si no tuvo cuerpo, si estuvo... Por ejemplo, en el Sermón de las Montañas, Lucas dice que estaba subiendo al monte, Mateo dice que estaba bajando al monte. Esa discusión si subía o no, o bajaba el monte de Tabor, donde dio las bienaventuranzas. ¿Para qué discutir eso? Lo importante es el mensaje, la enseñanza moral. Entonces necesitamos estar siempre con la conciencia del estudio. Y es un libro como el maestro Allan Kardec fue un gran pedagogo
un gran estudioso, un hombre de unas capacidades intelectuales extraordinarias. Él organizó la obra, el Evangelio según el Espiritismo, con una estructura pedagógica y metodológica que realmente se propone para un estudio serio, ¿no? Puso primero un prefacio, una introducción y los capítulos. En el prefacio que colocó, un mensaje del Espíritu de la verdad, invitándonos a eso, a iluminar nuestras conciencias, a salir adelante en medio de las turbulencias del mundo, que aprendamos a tener ese reto de ser mejores personas, de luchar y ser auténticos no en las palabras, porque es fácil hablar, fácil expresarse, pero difícil vivenciar estas enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Y nos dejó una introducción que es dividida en 4 partes. El objetivo de esta obra nos las explica bien, la autoridad de la doctrina espírita, el control universal de la enseñanza de los espíritus, lo que él hacía, ¿no? Corroborando las noticias históricas de la época de que vio Jesús y después las explicaciones que daban Sócrates y Platón, los conceptos precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Y después nos dan un resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. Es un estudioso realmente, si nos detenemos en toda esta profundización que hace de los conceptos filosóficos con la propuesta moral, es extraordinario, es de admirar a este gran hombre que utilizó este nombre, Allan Kardec, el profesor Hipólito León de Nizar-Ribail. Extraordinario hombre, es y fue y será a través de los años y del tiempo un gran misionero que dejó una gran obra para nosotros que nosotros no podemos descuidar. Y dejó 28 capítulos para que allí encontráramos todo el mensaje. Estos 28 capítulos que aquí vemos son capítulos que vienen a darnos la enseñanza que necesitamos todos nosotros. Son enseñanzas de vida, pero sin embargo, estas enseñanzas de vida, los primeros capítulos, 7 capítulos, cuando lo estudiamos, nos hablan con respecto a nosotros, las obligaciones, deberes con Dios, lo que Dios nos está dando. Cuando entendemos estos capítulos, podemos ser muy agradecidos con Dios, con lo que nos da, con lo que nos ayuda, con lo que nos brinda, como seres que todavía no entendemos lo que es Dios, pero podemos ir visualizando lo que Él nos da como creador de todo lo que existe. Los 10 capítulos que siguen nos hablan con respecto al prójimo. Todo lo que tenemos que hacer con el prójimo cercano, que es nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, nuestros hijos, hasta ese prójimo lejano, ese prójimo que está también a la vera del camino, todo lo que podemos hacer, aprender para trabajar en función del servicio al prójimo. Y son capítulos donde detalla todo el trabajo del orgullo, del egoísmo, la falta de perdón, la falta de tolerancia, la falta de caridad, cómo debemos amar a los prójimos, cómo debemos amar a nuestros enemigos. En fin, nos da una serie de pautas extraordinarias esta obra, inspirada y transmitida por ese mundo espiritual superior. Y los últimos capítulos, 11 capítulos, sí. Ellos, 12 capítulos, estos 12 capítulos son capítulos que nos van a llenar a nosotros mismos sobre nuestro comportamiento interior, lo que debemos nosotros luchar, trabajar para encontrar esa luz interna, esa luz que nos lleve a ser hombres y mujeres de bien, que todos sí lo podemos hacer, porque ese fue el mayor mensaje que nos dejó el Maestro Jesús al enseñarle a los apóstoles,
y les enseñó de que sí se puede lograr, sí se puede hacer, si hay una convicción, si hay una fe, si hay una razón de insistir, hay un porqué, y la doctrina espírita nos da esos porqués. Cuando nos habla de que somos inmortales, que la vida prosigue, que somos espíritus que estamos aquí en este momento viviendo una experiencia como encarnados y que necesitamos reeducarnos nosotros mismos. Nos enseña estos últimos capítulos a cómo orar, cómo no ser falsos, no ser hipócritas, no aparentar lo que no somos. Nos llama a ser obreros, a que tengamos mucha fe en nosotros mismos, una invitación a ser perfectos, que no ocultemos nuestra fe, que no ocultemos todas nuestras potencialidades, nuestros talentos, y que demos de gracia todo lo que gracias recibimos. El desinterés que debe guiarnos a todos los espíritas, el desinterés que nos debe inspirar a todos permanentemente, para que así ayudemos a que el mundo sea mejor. Y que se cumpla esta promesa que hizo el Maestro, ¿no? Que enviaría el Consolador. Son estas enseñanzas maravillosas que nos consuelan, que nos dan todas unas pautas para que tú, yo, donde vivimos, donde estamos, con quién estamos, que son las personas que necesitamos a nuestro lado y son las personas que merecemos. Las situaciones que vivimos también son retos depurativos de nuestra alma para que podamos así trascender, crecer y ser mejores seres humanos. Con este estudio del libro de los espíritus, perdón, del libro de los espíritus y del Evangelio según el espiritismo, obras básicas, vamos a entender todo lo que tiene que ver nuestros deberes con respecto a Dios, con respecto al prójimo y con respecto a sí mismo. No podemos decir cuando somos espíritas y leemos estas grandes obras, pero sobre todo cuando las estudiamos, no podemos decir que ignorábamos. No nos transformamos moralmente, no porque ignorábamos, sino porque no tenemos la suficiente fe para desarrollar nuestra voluntad, el querer. El querer no lo hemos desarrollado, porque cuando desarrollemos el deber moral de querer hacer las cosas, nuestra voluntad se desarrolla porque tenemos un objetivo claro y definido, ser felices. Donde nuestra felicidad no depende de los hijos, de la esposa, del esposo, es un estado del alma, un estado interior que debemos cada uno de nosotros sustentar. Ahí podemos ir hablando con síntesis de todo. ¿Qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. Es la síntesis de toda la enseñanza moral. Todos los deberes que tenemos con respecto al amor a Dios, con respecto al amor al prójimo, con respecto al amar a sí mismo. Juana de Ángelis, este espíritu superior, también espíritu de luz, que hizo parte de estos espíritus que transmitieron estas enseñanzas, nos dice que debemos iniciar este proceso de abajo hacia arriba. Es decir, primero amar a sí mismo, aprender a amarnos, vivenciando estos capítulos del Evangelio para poder amar al prójimo y llegaremos como consecuencia a amar a Dios. Cumpliendo lo que dijo Juan el Evangelista en uno de sus versículos. Si no amamos a los que vemos, mucho menos vamos a amar al que no vemos, refiriéndose a Dios. Si no amamos a nuestro prójimo, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Entonces hagamos ese proceso de reeducación. Hagamos ese momento, este momento que hoy estamos aquí reflexionando en este fin de año. Estamos pasando un año difícil. El 2020 ha sido un año muy difícil para toda la humanidad. Mucho dolor, muchos hogares vacíos, la pérdida de seres queridos, situación económica muy fuerte, muy difícil. Todo
este fin de año hagamos realmente una revisión de cómo hemos estudiado esta gran obra. Estudiemos nuevamente para que así podamos cumplir nuestros deberes. Comencemos así a estudiar profundamente cada capítulo, cada versículo para encontrar lo que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el objetivo principal de nosotros, los espíritas. Y así aprenderemos a convivir mejor, a callar nuestros celos, nuestros hábitos todavía inferiores, distanciarnos de aquellos que no nos producen nada bueno, pero no guardar en nuestros corazones ni odio ni resentimientos, evitar ser susceptibles, educar nuestro temperamento, reformar nuestro carácter, hacer tantas cosas que nos es el llamado que nos hace el Maestro Jesús para que así aprendamos a amar a Dios, al prójimo y a sí mismo. Tenemos que lograrlo, porque ahí es donde se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Cuando esto nos está hablando del esfuerzo que debemos hacer por nuestras malas inclinaciones, las malas inclinaciones que tenemos en nosotros mismos, que repercuten en las relaciones con nuestro prójimo. Tenemos que controlar esas malas inclinaciones que tenemos, que nacen del orgullo y del egoísmo. Si no estudiamos esta parte moral que nos enseña la propuesta espírita con el código moral por excelencia que es el Evangelio, no vamos a salir de esta ignorancia en que nos encontramos. Tenemos que aprender así a buscar la luz interior para que seamos multiplicadores del bien, de la paz. Dentro de estos espíritus que transmitieron todos estos mensajes, apoyando, esclareciendo las enseñanzas del Maestro Jesús, que son los espíritus del grupo del Consolador. ¿Quiénes son? Que fueron aparte de la ciencia, está Samuel Hahnemann, Benjamin Franklin, Pascal, François Arango, astrónomo, Galileo Galilei, astrónomo, Swedenborg, fueron de los espíritus que dieron mensaje. En la teología, San Agustín, Alfonso de Ligorio, Fenelón, Lacordaire, fueron grandes teólogos. Son espíritus de mucha luz, de mucho conocimiento que apoyaron mensajes de la propuesta espírita. En la filosofía vemos mensajes de Sócrates, enseñanzas de Platón, enseñanzas de Rousseau, gran filósofo. En la religión, que se destacaron por la religión y las condiciones morales elevadas, Juana de Arco, Vianney, un hombre virtuoso, Lamennais, francés, Vicente de Paul, famoso por su virtuosismo, ¿no? Muy virtuoso, un hombre extraordinario. Pablo de Tarso también muchos mensajes. Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, estos fueron los espíritus que dieron estos mensajes que están ahí plasmados en el Evangelio según el espiritismo, ¿no? Y en la política estuvo Luis IX, rey de Francia, San Luis, que era además el guía espiritual de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y fue realmente un protector de Francia. Entonces vemos con todo este grupo de espíritus que estamos aquí enunciando que vale la pena ver la visión que ellos nos dan y que Allan Kardec corroboró que estas enseñanzas fueran realmente exactas, complementarias, explicadas por estas luces espirituales que venían a darnos el conocimiento iluminativo de nuestras conciencias para fortalecer lo que el Maestro Jesús nos vino a enseñar hace más de 2000 años y que todavía no hemos podido comprender profundamente y mucho menos vivenciar. Pero la propuesta espírita es muy clara, ¿no? Y es una invitación.
Si nosotros los espíritas no logramos transformarnos, ¿será falla de la doctrina? No, no es falla de la doctrina. Somos nosotros los que no estamos estudiando, comprendiendo realmente lo que es las verdades reveladas con esa guía espiritual que fue el espíritu de verdad, Allan Kardec. Entonces resaltamos todo este trabajo que hicieron todos estos espíritus, dándonos la guía segura para encontrar una verdadera espiritualidad, encontrar el reino de los cielos que nos prometió Jesús y que se debe ya iniciar en nuestros corazones, se debe sentir. Entonces el maestro Allan Kardec nos dejó un gran mensaje, un gran trabajo con estas obras que componen la codificación. Hoy estamos estudiando lo que significa el Evangelio, obra extraordinaria, pilar que la doctrina espírita debe mantener en un estudio serio de todas sus obras. Pues mire lo que dice Allan Kardec, el maestro, en el libro de los Espíritus, Introducción 8. Lo que caracteriza un estudio serio es la continuidad que le es dada. Quien desea hacerse versado en una ciencia tiene que estudiar metódicamente, comenzando por el principio y acompañando el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. Estudiemos la doctrina espírita, pero como nos invita ahí él, seriamente, con continuidad. Y en la medida que vamos estudiando, se va despertando en nosotros ese sentimiento, esa realidad espiritual, y vamos sintiendo una identificación con el mensaje, con este legado que nos ha dejado el maestro Allan Kardec, para encontrarnos, hacer ese reencuentro con el maestro Jesús, con su enseñanza metodológica, sus enseñanzas de vivencia diaria. Entonces, hay que estudiar metódicamente, ponernos en esa tarea de estudiar el libro de los espíritus, el libro del Evangelio, comenzando por el principio y acompañando el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. Hace unos días que hablé con un gran conferencista, orador, espírita. Bueno, no me ha autorizado que dijera su nombre, pero es muy conocido, versado en doctrina espírita, muy conocido. Y lo llamé un día para hablar con él, para preguntarle si podía venir a Colombia. Y entonces me dice él, ya era tarde, perdona que te llame tarde. No, no te preocupes, estaba estudiando. Ah, sí, qué bien. Dice, sí, estoy estudiando el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. Y se lo está estudiando. Dice, sí, porque ahora con la pandemia, como estamos encerrados y no tenía mucho tiempo antes, decidí nuevamente iniciar el estudio metódico de pregunta por pregunta del libro de los espíritus y parte por parte del Evangelio según el espiritismo. Sí, qué bueno, qué interesante. Tú que tienes tanto conocimiento y que eres respetado por el conocimiento que tienes, qué bueno. Una buena enseñanza, un buen ejemplo, ¿no? Que tenemos, por más que conozcamos la doctrina espírita, hay que estudiar, comenzando por el principio. A veces pensamos que conocemos la doctrina espírita porque leemos un libro mediúnico de X o Y autor o un libro de X o Y medium, y no es por allí. Tenemos que comenzar es por el principio, por las obras básicas, acompañando el encadenamiento, el desarrollo de las ideas, para poderse así manejar, estudiar, conocer. Entonces ahí sí podemos decir, soy espírita, por convicción, porque conozco la doctrina, no porque mi familia es, porque me enseñaron, porque me llevaban, no, es por convicción. En la medida que seamos por convicción, la propuesta espírita será diferente en nuestro país y en Colombia. Y el maestro Allan Kardec, al invitarnos al estudiar, también nos dice una frase muy bonita en la revista Espírita de 1861, página 343. Dice él, el lado más bello del espiritismo es su faz moral.
y por esta triunfará, pues allí radica su fuerza que lo hace invulnerable. Mire qué frase esa bonita, ¿no? El lado más bello del espiritismo es su fase moral, porque nos ayuda a ser mejores, a ser felices, a quitarnos tanta inferioridad, tanta vacíos existenciales, tanta inconformidad, tanta queja, tanto lamento. Entonces la faz moral es la más bella porque nos ilumina la conciencia cuando la aceptamos como nuestra propuesta de vida. Allí radica la fuerza que nos hace realmente y hará que la doctrina espírita brille aquí en Colombia y en el mundo. Entonces, adelante, sigamos adelante, trabajando por el bien. Y para ya ir concluyendo, nuestra queridísima Juana de Ángelis, en el libro Vida Feliz, nos dice un mensaje muy bonito que dice así: lee una pequeña página cada día en la cual encuentres aliento e inspiración. Incorpora este deber a tus hábitos. Ella te llenará de júbilo, clareando las nubes que puedan envolverte en las horas siguientes y acercándote al bienestar en el caso que suceda alguna sorpresa desagradable. Que tengamos esta fortaleza que necesita nuestra alma en todo momento. Todos necesitamos de un buen consejero, y en esa página que extrajiste del Evangelio tendrás la directriz de seguridad y la palabra de sabiduría para cualquier caso. Si los hombres reflexionasen un poco más antes de actuar, evitarían males incontables. Si los otros no lo hacen, hazlo tú. Qué bonito mensaje. Una extraordinaria invitación. Hazlo tú, hazlo yo, que lo hagamos. Leamos una pequeña página, no es cantidad, una pequeña página nos está diciendo ella, para que encontremos aliento e inspiración. Por eso este libro, para muchas personas viajamos con él, nos sirve de consejero en los momentos de necesidad, el Evangelio según el Espiritismo, nos sirve para orar, para ambientar. Es el libro muy popular, el más vendido en todo el mundo, porque las necesidades morales son más grandes que las necesidades económicas que vive la humanidad. Hoy nos están invitando, los espíritus superiores nos están invitando, que si nosotros reflexionáramos más y viviéramos más esta directriz de seguridad, evitaríamos tantos males, tantas equivocaciones, tantos matrimonios frustrados, tantas deshonestidades, tantas cosas que suceden. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Divulguemos este mensaje, pero sobre todo lo vivenciemos. Porque la humanidad ya está hastiada de tanto engaño. Y nosotros los espíritas podemos inspirarnos en este mensaje consolador para que lo hagamos. Hazlo tú, nos invita a ella. Si los demás espíritas no lo hacen, hazlo tú, sin celos, sin rivalidades, que cada uno tiene su campo de trabajo. Cada uno tiene esa ruta de luz que nos ha marcado el mundo espiritual para que alcancemos nuestra espiritualidad. Esa ruta de luz que nuestros pies deben dejar al transitar por esa ruta, unas huellas de luz que sirvan de señales luminosas para los que continuarán la tarea, pero sobre todo la continuarán por el hálito de amor, el perfume de paz que dejemos por el trabajo perseverante construido a través del esfuerzo de reformarnos, de cambiar nuestra moral por la moral que nos dejó el Maestro Jesús.
somos espíritas. Y el maestro Allan Kardec cumplió su tarea, la cumplió. Intentemos nosotros cumplir la nuestra. Hagámoslo. Que Él desde donde esté irradia su amor. Y las vibraciones del Maestro Jesús nos cobijarán para impulsarnos a continuar con fe, sin temor, sin miedos, porque la vida prosigue. Somos inmortales. Y la propuesta es que Jesús, siendo nuestro guía y modelo para la humanidad, como nos lo explican los espíritus superiores, en la pregunta 625 del libro de los espíritus, seamos cada día seguidores de esa guía que nos dejó y de ese modelo que plasmó a través de toda la humanidad. Estudiemos, vivenciemos esta gran obra. Es la invitación que hace la Confederación Espírita Colombiana, las federaciones afiliadas a esta confederación y todos los centros espíritas del cual cada uno de nosotros conformas, que nos unamos fuertemente para que saquemos adelante la obra de reconstrucción de este mundo maravilloso que es llamado Tierra, que está pasando en este momento hacia un mundo de regeneración, donde debemos no perder la fe, orar y encontrar esta ruta, este camino de luz que tenemos aquí plasmado en nuestras manos y no podemos equivocarnos porque nos están dando toda la oportunidad de ser cada día mejores. A los queridos hermanos, muchas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo las enseñanzas que la doctrina espírita nos brinda. Un abrazo fraternal en nombre de la Confederación Espírita Colombiana, de nuestro Centro Espírita Juana de Ángeles aquí en Cartagena. Infinitas gracias y muchas felicidades, salud y bienestar en estas Navidades y en el fin de año. Muchas gracias. Jorge, de verdad te damos las gracias por esta maravillosa conferencia que nos has regalado en la tarde de hoy. Nos honras con tu presencia y conocimiento profundo de la doctrina espírita. Recibe de parte de todos los miembros que conformamos esta sala un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón. No hay preguntas en el chat, solamente hay felicitaciones. Ananías Ávila, mil gracias por esta exposición. Alba Mancipe, muchas gracias a todos. Fabricio, gracias Jorge. Carolina, muy bonita la explicación, felicidades. Liz del Hogar Infantil Rutas de Luz, qué hermosa conferencia, muchas gracias. Maribel, muy buena exposición. Entonces, solo felicitaciones para ti, Jorge. Gracias. Bien, a continuación vamos a disponernos para escuchar el Evangelio según el Espiritismo del capítulo 16, No podéis servir a Dios y a Mamón. El título, Jesús en casa de Zaqueo. Está a cargo de nuestro querido Johnny, para que por favor. Bien, mientras tanto, podemos escuchar algunas palabras por parte de nuestro querido director hacia Jorge. Bueno, apreciado Jorge, a nombre de nuestra institución, Centro Espírita Ruta de Luz, nuestra gratitud, reconocimiento, estaba en deuda, nos había prometido su presencia, pero con algunas dificultades de la pandemia no fue posible. Hoy nos honra con su presencia, pero nos alienta aún más con su palabra y con su ejemplo de vida, Jorge, con su ejemplo de vida. Es decir, y no se habló de que Jorge también es un medium de una gran trascendencia e importancia. Jorgito, si no estoy mal, ¿ha psicografiado 2 libros? Jorgito, perdone que le pregunte. Sí, Germán, 3 libros, sí. 3 libros. Sí. Es un medium extraordinario
Y bueno, Jorge, quiero agradecerle porque cuando nosotros tuvimos esa dificultad tan difícil, tan dura, Jorgito, con la partida de Ivaldo al mundo espiritual, usted fue un instrumento que Dios permitió que a través suyo nuestro hijo se comunicara para darnos fortaleza y darnos esa esperanza de vida. Entonces, Jorge, desde acá, desde este terruño, un abrazo muy fuerte, lleno de mucha paz, de mucha armonía y gratitud, a nombre de todas y todos mis hermanos que nos encontramos en esta sala virtual. Muchas bendiciones, Jorge. Gracias, hermano, gracias por tu cariño. Nos está dando mucho ejemplo de vida también porque su señor padre hace muy poco partió a la vida espiritual. Creo que no hace un mes, ¿no es cierto que no, Jorgito? No, hace una semana. Hace una semana partió ese gran patriarca a la vida espiritual. Entonces, hoy nos da usted mucho ejemplo de vida, valor, ese entusiasmo, esa alegría de seguir adelante, Jorgito. Lo admiramos, de verdad que sí, con toda modestia. Gracias, hermano, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? Perfectamente. Bueno, gracias Erika, gracias a todos por la paciencia. Y el evangelio de hoy es Jesús en casa de Zaqueo, del evangelio según el espiritismo. Entonces, para situarnos en la historia en la época de esa historia, vamos a ver a Jesús con sus discípulos, y sus discípulos están teniendo una conversación con respecto a las riquezas. Ellos de alguna forma le están dando un poquito duro, las condenan. Y esta historia que traigo a colación está también en el libro Buena Nueva de Chico Xavier. Y en este libro hay un capítulo que se llama El Siervo Bueno y contiene como la historia de lo que sucedió en la casa de Zaqueo. Antes de encontrarse Jesús con Zaqueo, los discípulos están teniendo una conversación donde están condenando las riquezas. Y en ese momento, pues, hay profundas raíces en los discípulos, pues siempre habían aprendido desde la ley judaica que las riquezas no era algo bueno, que era algo deplorable, que era algo que no traía nada bueno en la parte personal de cada persona, ni espiritual. Y al mismo tiempo deploraban también a las personas que fueran ricos, entre esos los publicanos, del cual es nuestro protagonista. Él era un publicano, se beneficiaba también del tema del cobro de impuestos, así como Leví. Y bueno, en esa conversación que tienen nuestros discípulos o los discípulos del Maestro Jesús, el Maestro Jesús tuvo que intervenir algunas veces, porque pues habían incluso como discusiones entre ellos. Y en una de esas conversaciones que tienen, Leví, que también lo conocemos como Mateo, dice y pregunta: ¿y cuando el pobre nos surge solamente por las apariencias? Conozco hombres acomodados que lloran en la colecturía de Cafarnaún, como miserables mendigos, apenas con la finalidad de eximirse de los impuestos. Sé de otros que extienden las manos a la caridad pública y son propietarios de tierras extensas. ¿Estamos edificando el reino de Dios y favoreciésemos la explotación? Pedro dice: todo eso es verdad. Entre tanto, Dios nos inspirará siempre, en los momentos oportunos, y no es por esta razón
que deberemos abandonar a los realmente desamparados. Mateo, sin embargo, no se daba por vencido y discutía la necesidad sincera de ser objeto incesante de nuestro cariñoso interés. Pero tratándose de los falsos mendigos, de los que todavía hoy en la contemporaneidad existen, es necesario considerar que la palabra de Dios nos ha venido por el Maestro, que nunca se cansa de aconsejarnos vigilancia. Es imprescindible que no viciemos el sentimiento de piedad al punto de perjudicar a nuestros hermanos en el camino de la vida. Leví, que era el antiguo cobrador de impuestos, exponía así su forma de ver. Pero Felipe, sujetándose a la letra de las enseñanzas, replicaba con énfasis: continuaré creyendo que es más fácil el paso de un camello por el ojo de una aguja que la entrada de un rico en el reino de los cielos. Jesús no participaba de esas discusiones, pero sentía las dudas que permanecían en el corazón de los discípulos. Y dejándolos entregarse a sus propios razonamientos, aguardaba oportunidad para un esclarecimiento general. Pasaba un tiempo y las pequeñas controversias permanecían vivas. Sin embargo, llegó el día en que el Maestro sustentaría un último viaje ante el suplicio y era esperado con inmensa curiosidad. Gran multitud se apiñaba en los caminos. Y un publicano acomodado, de nombre Zaqueo, conocía el renombre del Mesías y deseaba verlo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un jefe de prestigio en la ciudad, hombre rico y enérgico. No obstante, de pequeña estatura, tanto así que, buscando satisfacer su vivo deseo, trató de acomodarse sobre un sicomoro, llevado por la ansiosa expectativa con que esperaba por el paso de Jesús. Corazón inundado de curiosidad y de sensaciones alegres, el jefe publicano, al aproximarse el Mesías, admiró su porte noble y simple, sintiéndose magnetizado por su simpatía indefinible. Altamente sorprendido, verificó que el Maestro estacionó a su lado y le decía con acento íntimo: Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy necesito de tu hospitalidad y de tu compañía. Sin que pudiese traducir lo que ocurría en su corazón, el publicano de Jericó bajó de su galería improvisada, poseído de inmenso júbilo. Se abrazó a Jesús con placer espontáneo y ordenó todas las providencias para que el querido huésped y su comitiva fuesen recibidos en su casa con la mayor alegría. El Maestro dio el brazo al publicano y escuchaba, atento, sus observaciones más insignificantes con gran escándalo de la mayoría de los discípulos. ¿No se trataba de un rico que debía ser condenado?, preguntaba Felipe. Y Simón Pedro reflexionaba íntimamente: ¿cómo justificar todo esto si Zaqueo es un hombre de dinero y pescador frente a la ley? Pero después de breves instantes, toda la comitiva penetraba en la residencia del publicano, que no ocultaba su gran alegría. Jesús había conquistado sus atenciones, tocándole las fibras más íntimas del corazón. Se aproximaba el crepúsculo, cuando Zaqueo mandó ofrecer una comida a todo el pueblo en señal de alegría, sentándose con Jesús y sus discípulos bajo un vasto patio cubierto. La palabra versaba sobre la nueva doctrina y, sabiendo que el Maestro no perdió oportunidad de condenar las riquezas criminales del mundo, el publicano esclarecía con toda la sinceridad de su alma: Señor, es verdad que he visto como un hombre de vida reprochable, pero desde hace muchos años
He venido empleando el dinero de forma que represente beneficios para todos los que me rodean en la vida. Comprendiendo que aquí en Jericó había muchos padres de familia sin trabajo, organicé múltiples servicios de crianza de animales y de permanente cultivo de la tierra. Hasta de Jerusalén, muchas familias ya vinieron a buscar en mis trabajos los indispensables recursos para la vida. Bendito sea tu esfuerzo, exclamaba Jesús, lleno de bondad. Zaqueo recibió nuevas fuerzas y murmuró: los siervos de mi casa nunca me encontraron sin la sincera disposición de servirles. Me regocijo contigo, exclamó el Mesías, porque todos nosotros somos siervos de nuestro Padre. El publicano, que tantas veces había sido injustamente acusado, sintió gran satisfacción. La palabra de Jesús era una valiosa recompensa a su conciencia dedicada al bien colectivo. Extasiado, se levantó y extendiendo a Cristo las manos, exclamó alegremente: Señor, Señor, tan profunda es mi alegría que repartiré hoy con todos los necesitados la mitad de mis bienes. Y si en algo he perjudicado a alguien, lo indemnizaré cuadriplicadamente. Jesús lo abrazó con su hermosa sonrisa y respondió: bienaventurado eres tú que ahora contemplas en tu casa la verdadera salvación. Algunos de los discípulos, especialmente Felipe y Simón, también conocido como Pedro, no conseguían ocultar sus deducciones desagradables. Más o menos aferrados a las leyes judaicas y entendiendo solamente el sentido literal de las lecciones del Mesías, extrañaban aquella amabilidad de Jesús, aprobando los actos de un rico del mundo, confesadamente publicano y pecador. Y como el dueño de la casa se ausentó de la reunión por algunos minutos, con el propósito de providenciar la venida de sus hijos para que conocieran al Mesías, Pedro y otros iniciaron una lluvia de pequeñas preguntas. ¿Por qué tan gran aprobación a un rico mezquino? ¿Las riquezas no eran condenadas por el Evangelio del Reino? ¿Por qué no se hospedaban en una casa humilde y sí en aquella vivienda suntuosa en contraposición a las enseñanzas de la humanidad? ¿Podría algún día servir a Dios y al mundo pecador? El maestro dejó que finalizasen las interrogaciones y esclareció con generosa firmeza: amigos, ¿por acaso creéis que el Evangelio ha venido al mundo para transformar a todos los hombres en miserables mendigos? ¿Cuál es la mayor limosna? ¿La que socorre las necesidades de un día o la que adopta providencias para una vida entera? En el mundo viven los que atesoran en la tierra y los que atesoran en el cielo. Los primeros esconden las posibilidades en el cofre de la ambición y de su presencia. Los segundos unen sus existencias a numerosas vidas, haciendo de sus siervos y de los ayudantes de esfuerzos la continuación de su propia familia. Estos últimos saben emplear el sagrado depósito de Dios y son sus fieles mayordomos frente al mundo. Los apóstoles lo escuchaban espantados. Felipe, deseoso de justificarse, después de la incisiva argumentación del Cristo, exclamó: Señor, yo no comprendía bien, porque había fijado mi pensamiento en los pobres que vuestra bondad nos enseñó a amar. Entre tanto, Felipe elucidó el maestro: es necesario que no nos perdamos en vicios del sentimiento. ¿Nunca escuchaste hablar de una tierra pobre, de un árbol pobre, de animales desamparados? Y encima de todo,
En esos cuadros de la naturaleza, Zaqueo trata de entender, ¿no ves al hombre, nuestro hermano? ¿Quién será el más infeliz? ¿El mendigo sin responsabilidad, a no ser por la de su propio mantenimiento? ¿O un padre cargado de hijitos que le piden pan? Como Andrés lo observaba con gran brillo en los ojos, maravillado con sus explicaciones, el maestro acentuó. Sí, amigos, dichosos los que reparten sus bienes con los pobres, pero bienaventurados también los que consagren sus posibilidades a los movimientos de la vida, al trabajo, seguros de que el mundo es un gran necesitado y que así saben servir a Dios con las riquezas que les fueron confiadas. Enseguida, Zaqueo mandó servir en una gran mesa al Señor y a los discípulos, donde Jesús partió el pan, participando de la alegría general. Impulsado por un júbilo sereno, el jefe publicano de Jericó presentó sus hijos a Jesús y mandó que sus siervos festejasen aquella noche memorable para su corazón. En los amplios espacios de la casa, niños y viejos felices cantaban himnos de acariciantes venturas, mientras jóvenes en gran número tocaban flautas, llenando de armonía el ambiente. Fue entonces que Jesús, con todos reunidos, contó la hermosa parábola de los talentos, de acuerdo a la narración de los apóstoles, y fue también que, posando tierna y generosa mirada sobre la figura de Zaqueo, sus divinos labios pronunciaron las inmortales palabras: bienaventurado seas tú, siervo bueno y fiel. Es así que en este día no reprobamos la riqueza. La riqueza puede ser de un buen uso, como lo manifiesta el Maestro Jesús. Y el error está en culpar a la riqueza y decir que la riqueza no es conveniente o que el rico está condenado al infierno. Pero cuando nosotros vemos esta historia de Zaqueo, Zaqueo era un hombre bueno, un hombre que le daba trabajo a muchas personas. Dice él que incluso desde la ciudad de Jerusalén venían a buscarlo por trabajo. Ayudaba a dar pan a muchas personas sin ser humillante, sin dar limosna, sino al contrario, le daba el trabajo a las personas que lo necesitaban y estas personas no se sentían humilladas. Por eso, cuando hablamos de la parábola de los talentos, nos podemos recordar a Zaqueo, porque Zaqueo, si ustedes lo comprenden, es el buen administrador, siervo bueno y fiel, que bienaventurado es, porque hizo buen uso de las riquezas, fue un buen administrador, duplicó y entregó a sus semejantes sus riquezas, los ayudó, porque las riquezas no son malas en sí, son el abuso de ellas lo que genera las malas pasiones, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, muertes de inocentes, enemistades, destruir familias, destruir empresas, destruir incluso países por la avaricia. Pero cuando hay un saqueo en nuestros gobiernos, en nuestro país, nuestras ciudades, las empresas, las familias, podemos estar vislumbrando el cristianismo puro, el que enseñó Jesús. Muchas gracias.
Gracias a ti, Johnny, por esa explicación tan maravillosa del Evangelio. Antes de terminar la sesión en la tarde de hoy, vamos a ver una información importante. En este momento solicitamos a nuestra querida Sandrita que por favor nos colabore con la oración de cierre. Gracias. Claro, Erika, gracias. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Después de tan hermosa conferencia y evangelio, los invito a que cerremos nuestros ojos, a que dispongamos nuestro corazón y unifiquemos nuestro pensamiento en amor y gratitud hacia Dios, nuestro Creador, dando gracias por permitirnos estar aquí reunidos en su santo nombre, bendiciéndonos con este banquete espiritual que acabamos de recibir. Gracias a nuestro amado y buen Jesús por todas sus enseñanzas y a nuestro amado Kardec por todo el esclarecimiento a través de todas sus obras. Damos gracias también a todos nuestros amados espíritus superiores y benefactores por su presencia en nuestras vidas. Gracias al mundo espiritual por su apoyo invaluable a todas las casas espíritas del mundo. Y gracias a nuestros amados espíritus guías de nuestro centro espírita Rutas de Luz. Con mucho amor y mucho respeto, hoy deseamos pedirles por el espíritu de nuestro querido hermano Jorge Ramón Berrío, quien se encuentra en el mundo espiritual, para que sea asistido, guiado e iluminado por los buenos espíritus y que brinden consuelo, esperanza y fortaleza a todos sus familiares y amigos por esta pérdida temporal, porque gracias a nuestra amada doctrina, sabemos que más adelante nos encontraremos nuevamente. También pedimos por todos nuestros hermanos más necesitados, por los habitantes de la calle, para que tengan techo, abrigo y comida, por los que sufren la violencia, por los desplazados, por todos los afectados por las inclemencias del tiempo. Los ponemos en tus manos, amado y buen Jesús, al igual que a todos nuestros hermanos espíritas, para que con todo el conocimiento recibido pongamos en práctica el amor y la caridad, haciendo nuestros procesos individuales de perfeccionamiento moral para que podamos ser multiplicadores de tu amor, de tu paz, de tu misericordia divina, que nos sintamos afortunados por toda esta riqueza espiritual que nos brindas. Por todo esto, Señor, te amamos. Muchas gracias y que así sea.